Desde cascadas que vuelan hacia arriba hasta mares sin costas y cielos luminosos que parecen desgarrar la realidad, en nuestro planeta hay lugares donde las leyes de la física simplemente dejan de funcionar. Hoy en Top Facts nos vamos de viaje por los puntos más enigmáticos de la Tierra. Allí donde los ríos desaparecen en agujeros negros, las piedras pasean por el desierto por sí solas y el cielo estalla en luces que nadie puede explicar. Va a ser increíblemente interesante. Que tengan un buen visionado. La paleta de los dioses. Las montañas arcoíris de Changyedangxia. En la provincia china de Gansu, existe un paisaje que parece un fotograma sacado de una película de fantasía. Las colinas y las cordilleras allí están formadas por capas de rojo, naranja, amarillo y verde, como si alguien hubiera extendido por la tierra una gigantesca paleta de pintura. Son las formaciones terrestres de Changyedangxia, más conocidas como las montañas arcoíris. El secreto de los colores está en las capas de arenisca y minerales que se fueron depositando durante millones de años, una encima de otra. El viento y la lluvia después recortaron con cuidado a partir de esas capas las crestas y ondulaciones actuales. Desde abajo todo parece surrealista, y desde las alturas, como un mar infinito de franjas de colores. Una geología así es una rareza. Para que se forme ese efecto de arcoíris, hacen falta los minerales adecuados, millones de años y unas condiciones de erosión perfectas. Por eso los paisajes parecidos a Changyedangxia casi no se encuentran en ningún otro lugar. El ojo del diablo. Una fuente mortalmente peligrosa en China. En las remotas zonas de gran altitud de la provincia de Qinghai, en China, hay una fuente que impresiona especialmente si se la observa desde arriba. Perfectamente circular, con tonalidades irreales, casi extraterrestres. Los habitantes del lugar la apodaron el Ojo del Diablo. A primera vista parece simplemente una espectacular maravilla natural a la que dan ganas de ir solo por conseguir tomas bonitas. Pero cuanto más te acercas, más inquietante se vuelve. El agua está saturada de azufre. La fuente burbujea constantemente y expulsa gases venenosos, por culpa de los cuales alrededor se extiende una tierra muerta. A su alrededor no crece nada. Los animales evitan el lugar. Para los turistas, acercarse a esta fuente puede ser peligroso. El aire es pesado, saturado de emanaciones nocivas y literalmente inapto para respirar. Los científicos explican los colores inusuales del agua por el alto contenido de azufre y las particularidades de su composición química. Pero el nombre, Ojo del Diablo, se afianzó precisamente por la sensación de que ese círculo en la Tierra parece que ni siquiera debería existir en nuestro mundo. El Pozo del Infierno en Yemen. En el desierto yemení de Al-Mahra hay un gigantesco sumidero que la gente evitó durante siglos. Lo llaman el Pozo del Infierno. El diámetro del agujero es de alrededor de 100 pies y se hunde en la oscuridad en un túnel casi vertical. Los habitantes de la zona están convencidos. Es un lugar maldito, una prisión para espíritus malignos y djinns. Durante mucho tiempo se consideró que descender allí significaba desafiar a la propia muerte. Se hablaba de olores extraños, ráfagas repentinas de viento y sombras que destellaban en el interior. Todo eso convirtió al Pozo del Infierno en un tabú casi sagrado. Solo en el año 2021, un equipo de espeleólogos de Omán se atrevió a descender. En lugar de demonios encontraron serpientes, restos de animales y raras perlas de cueva que se habían ido formando allí durante siglos. Es decir, en el interior no resultó ser un portal a otra dimensión, sino una cueva muy dura, pero aún así terrestre. La isla más solitaria del planeta, entre la Antártida y Sudáfrica, en medio de las frías e implacables aguas del Océano Austral, se encuentra un diminuto trozo de tierra, la isla Bouvet. A menudo la llaman la isla más aislada de la Tierra. La descubrió en 1739 el navegante francés Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier.
Ante él se abrió una isla casi completamente cubierta de glaciares, rodeada de hielos y tormentas, a la que los barcos normales simplemente no podían llegar. Incluso hoy en día llegan aquí muy pocos, principalmente científicos y expediciones muy puntuales. Pero Bouvet tiene su pequeño y escalofriante misterio. En 1964, una expedición británica vio en una de las costas un bote salvavidas abandonado. Ni personas, ni registros, ni señales de socorro, ni restos de ningún barco en la zona. El mar alrededor de la isla se considera uno de los más peligrosos del planeta, y nunca se hallaron datos sobre un barco desaparecido que pudiera haber dejado allí esa embarcación. Hasta hoy nadie sabe quién llegó a este borde helado, y qué fue de ellos. Una estrella caída sin cráter, el meteorito Jova. En el interior de Namibia yace un bloque sobre el que, en teoría, debería señalar un enorme agujero, pero no lo hay. Es el meteorito Jova, el mayor de los bloques de meteorito conocidos en la Tierra, con un peso de alrededor de 60 toneladas. Cuando los científicos comenzaron a estudiarlo, enseguida quedó claro: no es una simple piedra. Está compuesto casi completamente de hierro y níquel, un típico visitante del espacio. La pregunta lógica es, ¿cómo un objeto de ese tamaño cayó a la Tierra y no dejó tras de sí un gigantesco cráter? La situación se vuelve aún más extraña porque Jova yace en la superficie casi perfectamente plano y no enterrado en profundidad como la mayoría de los demás meteoritos. Una de las teorías dice que su forma inusual y el ángulo de entrada en la atmósfera frenaron su caída y prácticamente aterrizó en lugar de estrellarse. Pero incluso hoy, el escenario exacto de esta caída sigue siendo una hipótesis. Actualmente esta estrella silenciosa simplemente yace a cielo abierto, oxidándose lentamente y recordándonos que a veces el cosmos viene a nosotros muy de cerca, y no terminamos de entender del todo cómo exactamente. Un desierto de lunares, los círculos de hadas de Namibia. En medio del desierto de Namib, si uno se eleva un poco más, parece como si alguien hubiera cubierto la tierra con un gigantesco patrón de puntos. Son los círculos de hadas, misteriosas zonas circulares de suelo desnudo, rodeadas por un anillo de hierba. No se cruzan, no se tocan, están dispuestos de forma muy uniforme y pueden extenderse durante kilómetros. Desde el aire, el paisaje parece un desierto decorado con círculos perfectos. Los científicos discutieron las causas: termitas, competencia de las plantas por el agua, emisiones de gas. Hay muchas teorías, pero ninguna lo explicó todo a la vez. En el año 2014 se volvió aún más interesante. Se encontraron los mismos círculos en el oeste de Australia, en el otro lado del planeta. El mismo dibujo, los mismos campos de manchas circulares. El enigma está en que estos patrones se encuentran solo en 2 desiertos de la Tierra, separados por miles de kilómetros. Y hasta ahora nadie puede afirmar con seguridad si se trata de un ingenioso algoritmo de la naturaleza o del resultado de procesos sobre los que todavía sabemos muy poco. Al abismo del azul, el gran agujero azul de Belice. Frente a las costas de Belice, se encuentra una de las formas más sobrecogedoramente hermosas del planeta, el gran agujero azul. Observado desde arriba, parece un círculo perfecto de agua azul oscuro en medio de un mar más claro. Pero lo principal no es la anchura, sino la profundidad. Este pozo marino desciende más de 120 metros hacia abajo. Ya en 1971, hasta aquí, llegó el propio Jacques-Yves Cousteau para explorar este misterioso sumidero. Su equipo descubrió a cierta profundidad extrañas formaciones de caliza y enormes estalactitas, demostrando que en otro tiempo fue una cueva seca. Solo después el nivel del océano subió y la inundó, convirtiéndola en lo que vemos hoy. Cuanto más se sumergen los buzos, más cambia la atmósfera. La luz se atenúa, el agua se vuelve más oscura y el silencio, casi físico. Muchos describen el descenso al agujero azul como una bajada a otro mundo. Se considera que en su interior aún pueden existir zonas de las que no sabemos nada. Y aunque el ser humano ya ha mirado dentro del abismo,
la sensación de que el gran agujero azul guarda sus secretos no ha desaparecido. La Atlántida del Sahara, el enigma del ojo del desierto. En lo profundo del Sahara, entre las arenas, se esconde una gigantesca estructura circular que parece demasiado perfecta para ser casual. Es Richat, o el ojo del Sahara. Su diámetro es de alrededor de 30 kilómetros. Es tan enorme que se ve mejor desde el espacio. Los científicos no están completamente seguros de cómo apareció exactamente. Una parte de los investigadores está convencida de que es el resultado complejo de la erosión y de antiguos procesos geológicos. Otros, en cambio, susurran que hay algo que no encaja y que el ojo se parece más a una forma no recortada al azar, sino a un lugar abandonado, borrado hace mucho tiempo de la historia. Las leyendas alimentan aún más la intriga. Algunos investigadores avanzan una audaz hipótesis. El ojo del Sahara podría ser aquel lugar desde hace tiempo perdido que antaño se llamaba Atlántida. Su enorme tamaño, su casi perfecta simetría y su aislamiento total lo convierten en un objeto único. Desde las alturas parece que un gigantesco ojo mira directamente hacia el cielo, y todo aquel que lo estudia se sorprende pensando, ¿es realmente solo obra de la naturaleza? El misterio resuelto de la olla del diablo. En el Parque Estatal Judge Magney, en Minnesota, hay una cascada que durante décadas ha vuelto locas a las personas. Se la llama la olla del diablo, y no es en absoluto una caída de agua normal. El flujo del río Brule se divide en dos. Una mitad cae de forma habitual por la roca, y la otra desaparece en un enorme agujero oscuro, y simplemente se esfuma. Durante años la gente se rompía la cabeza. ¿A dónde va el agua? Arrojaban al río palos, pelotas e incluso objetos marcados, con la esperanza de ver dónde reaparecerían. Nada regresaba. Los hidrólogos intentaron adoptarlo de forma científica. Lanzaron al flujo un tinte especial para rastrear dónde aparecía más abajo en el cauce. Pero durante muchos años los resultados fueron imprecisos y no dieron una respuesta clara. Solo más tarde las investigaciones demostraron que el agua que desaparece en realidad vuelve al Brule a tan solo unos cientos de pies más abajo en el cauce, escapando a través de canales subterráneos ocultos. El secreto parece estar resuelto, pero admitámoslo. Un lugar donde la mitad de un río parece hundirse en un agujero negro sigue dejando la sensación de que la naturaleza se ha guardado algo para sí. La profundidad inconmensurable de la fuente Fosse Dion. En la ciudad francesa de Tonnerre, hay una fuente a la que solo se atreven a acercarse los espeleobusos más valientes, y no todos consiguen volver. En medio de la calzada, rodeada de casas, brota agua en una copa de piedra natural. Es la fuente Fosse Dion, y basta con asomarse a su profundidad para entender enseguida, no es un manantial cualquiera. El agua se precipita hacia un abismo negro, cuya profundidad sigue siendo desconocida. Los investigadores han intentado medirla, pero las profundidades resultan traicioneras. Las cuerdas se enredan, los equipos desaparecen, y algunos buzos jamás han regresado a la superficie. Desde hace tiempo circulan leyendas en torno a la fuente. Unos dicen que en el fondo se esconden antiguos tesoros. Otros susurran sobre extrañas corrientes que arrastran todo lo que se acerca demasiado. La magnitud y la oscuridad de Fosse Dion resultan tan sobrecogedoras que esta fuente sigue siendo no solo un lugar hermoso, sino un auténtico abismo con el que todavía no hemos conseguido entendernos del todo. El antiguo corte láser de la roca Al-Nazla. En medio del desierto saudí, se alza una enorme roca que parece un fallo en la matriz. Es la piedra Al-Nazla, un monolito dividido por una línea casi perfectamente recta justo en el centro. La fractura es tan recta y pulcra que da la impresión de que alguien cortó la roca con un gigantesco láser. Aún sorprende más la forma en la que se sostienen las partes de la roca. Cada una se apoya sobre una diminuta base, y durante siglos ha conservado un equilibrio perfecto. Los científicos la llaman una anomalía geológica,
pero entre la gente hace tiempo que se dice que aquí intervinieron tecnologías antiguas. Algunos consideran que, en un tiempo, mucho antes que nosotros, seres humanos o alguien más, dominaban técnicas de trabajo de la piedra, de las que la ciencia moderna ni siquiera sospecha. ¿Fue obra de la naturaleza llevada al absurdo o la huella de alguna intervención? La roca Al-Nazla, desde hace muchas generaciones, obliga a la gente a preguntarse, ¿de verdad lo sabemos todo sobre el pasado? El bosque danzante, el pinar torcido de Polonia. En Polonia, en un rincón apartado del bosque, crece una arboleda de pinos que claramente decidieron no obedecer las normas estándar. Es el célebre bosque torcido, un sector de aproximadamente 400 árboles, cada uno de los cuales se curva bruscamente en la parte baja del tronco para luego elevarse de nuevo hacia arriba. Los pinos fueron plantados en la década de 1930, pero en lugar de árboles rectos y uniformes, surgió algo completamente diferente. Prácticamente todos los troncos se desvían hacia un lado en un ángulo de casi 90 grados y luego regresan hacia arriba, describiendo un arco curvado. La mayoría de las curvas, por algún motivo, miran hacia el norte. Científicos y aficionados a los misterios discuten desde hace décadas. Algunos hablan de fuertes nevadas o vientos que podrían haber deformado los árboles jóvenes. Pero muchos están convencidos de que aquí hay mano humana. Es posible que los árboles se modelaran a propósito para la construcción naval o para muebles, dando a la madera la curvatura necesaria. El problema es que no hay pruebas convincentes, ni documentos, ni explicaciones precisas. Así que, mientras paseas entre estos pinos danzantes, la sensación de que el bosque esconde algo no te abandona. Una anomalía geológica. Las colinas de chocolate de Filipinas. En pleno centro de la isla de Bohol, en Filipinas, se extiende un paisaje que al principio parece dibujado. Durante muchos kilómetros en todas direcciones se suceden colinas onduladas. Todas tienen casi la misma forma, conos suaves y ordenados, uno tras otro. El secreto de su nombre, de chocolate, está en que, en la estación seca, la hierba verde de las laderas se quema y las colinas se vuelven de un marrón intenso, como si alguien hubiera esparcido por la tierra cientos de gotas gigantes de chocolate. El gran enigma es cómo se formaron en primer lugar. Algunos científicos creen que se trata de piedra caliza antigua, que en su día fue elevada por el océano y luego disuelta por las lluvias. Otros están convencidos de que la actividad volcánica desempeñó su papel, pero hasta ahora no hay una única versión aceptada. Las leyendas locales, por supuesto, son más sencillas y más misteriosas. Dicen que las colinas son lágrimas solidificadas de gigantes. Y cuando se las observa desde arriba, no es tan fácil discutir con quienes ven en ellas no solo geología, sino casi una huella mítica. El misterioso zumbido de la ciudad de Taos. En la pequeña ciudad de Taos, en el estado de Nuevo México, existe un sonido que, en teoría, no debería existir. Los habitantes llevan años quejándose de un ruido grave y zumbante que aparece y desaparece, vibrando en el interior de las paredes de las casas e incluso en el pecho. Al principio parece una nimiedad, pero con el tiempo se convierte en una auténtica prueba. La gente lo describe como un ronroneo profundo y monótono que parece atravesar toda la casa. A algunos les provoca dolor de cabeza, insomnio, irritabilidad, solo porque ese fondo sonoro no desaparece. Los científicos intentaron hallar la fuente. Comprobaron líneas eléctricas, fábricas, carreteras. Pero ninguna teoría explicó por qué solo algunas personas oyen el zumbido y otras no. Y por qué parece vivir su propia vida desde hace ya varias décadas. El zumbido de Taos sigue considerándose uno de los enigmas más extraños y desconcertantes, porque luchar contra algo que ni siquiera se puede registrar con claridad es casi imposible. El Valle de las Misteriosas Tinajas de Piedra en Laos. En el centro de Laos hay un lugar que recuerda a los decorados de una película mística. En un territorio enorme, en colinas y llanuras, se hallan esparcidas miles de vasijas de piedra de origen desconocido. Algunas de estas tinajas son más altas que una persona.
más de 3 metros, y pesan más de 30 toneladas. Todas están talladas en piedra maciza y se extienden durante cientos de kilómetros cuadrados. Lo más extraño es que no sabemos del todo quién las hizo ni para qué. Los arqueólogos suponen que podrían haber sido antiguas urnas funerarias o enormes recipientes para guardar algo valioso hace más de 2000 años. Pero ninguna versión ha cerrado la cuestión definitivamente. Las leyendas locales aseguran que antaño vivían aquí gigantes y que las tinajas servían para preparar gigantesco vino de arroz. En el año 2019, este territorio obtuvo el estatus de Patrimonio Mundial. Pero incluso con ese sello oficial, la respuesta a la pregunta principal sigue siendo la misma: ¿por qué y cómo? El árbol que humea. Un enigma sin fuego. Un hombre caminaba por el bosque después de una nevada reciente y se topó con una escena que no encajaba en absoluto en su cabeza. Delante de él se alzaba un árbol que parecía fumar. No había fuego, ni corteza quemada, ni siquiera olor a quemado. Pero de las grietas del tronco se elevaban finas volutas de humo, disolviéndose en el aire helado. Solo la idea, humo sin fuego, ya da miedo. ¿Cómo es posible? Para muchos la primera reacción es la misma. En algún sitio dentro arde un tronco. Pero si no hay fuego, ¿de dónde sale entonces el humo? Algunos propusieron una versión inesperada. Quizá no sea humo de un incendio en absoluto, sino el escape de algo oculto bajo tierra. Por ejemplo, un conducto de ventilación de un búnker subterráneo o de una cavidad natural en la que el aire cálido y el vapor salen hacia arriba a través del tronco del árbol. Sin embargo, nadie dio una explicación concluyente. Ninguna versión fue demostrada del todo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿El árbol realmente ardía por dentro o todo es mucho más extraño? Las esferas de piedra de la jungla de Costa Rica. ¿Qué hacen unas esferas de piedra perfectas en medio de una jungla enmarañada? En Costa Rica hay esparcidas cientos de rocas casi perfectamente redondas, algunas pesan hasta 15 toneladas, y todo el que las ve se hace la misma pregunta. A primera vista una cosa está clara: la naturaleza no pule la piedra con tanta precisión. Las esferas parecen demasiado regulares y lisas para ser casuales. Y ahí aparece la segunda pregunta: ¿cómo pudieron los pueblos antiguos tallarlas y transportarlas sin disponer de herramientas ni maquinaria modernas? Las esferas se encuentran aisladas, en pequeños grupos e incluso en hileras enteras. Pero ninguna de ellas lleva inscrito «hecho para tal o cual propósito». Su finalidad sigue siendo un misterio. Los científicos suponen que podrían haber sido marcadores astronómicos, objetos de culto o parte de rituales de una cultura desaparecida hace mucho. Las leyendas, en cambio, hablan con seguridad de la intervención de gigantes o fuerzas enigmáticas. Pasear entre estas esferas de piedra hace que uno sienta como si hubiera entrado en un museo de una civilización de la que ya no recordamos nada, aunque sus huellas sigan tendidas justo bajo nuestros pies. Las luces de Hesdalen, un enigma que quizá nunca se resuelva. En el aislado valle de Hesdalen, en Noruega, desde la década de 1980, ocurren cosas que no encajan en la imagen habitual del mundo. Por las noches aparecen allí misteriosas esferas luminosas. A primera vista, simples lucecitas en el cielo, pero su comportamiento no tiene nada que ver con el de estrellas o aviones. Permanecen suspendidas en el aire, cambian de dirección de forma brusca, se mueven a tirones e incluso cambian de color. Los testigos cuentan cómo las esferas parecían acompañar coches y luego se iban de golpe hacia las montañas y se disolvían. Los científicos se tomaron muy en serio este valle. Instalaron cámaras, sensores, radares, lanzaron aviones y drones. Pero ninguna teoría, ni sobre plasma, ni sobre gases, ni sobre tecnología, ha conseguido explicarlo todo de una vez. Lo más extraño es la ausencia de un horario claro. Las luces aparecen cuando les da la gana. A veces durante unos segundos, a veces se quedan suspendidas durante horas. No hay lógica, no hay posibilidad de predecirlas. Incluso hoy las luces de Hesdalen siguen siendo una de las anomalías más extrañas e inexplicables, algo que podría ser un fenómeno natural,
o algo completamente distinto. Un mar sin costas. El enigma del mar de los Sargazos. En medio del Atlántico Norte, hay un sector del océano que no se parece a ningún otro. Es el mar de los Sargazos, una enorme extensión de agua que no tiene línea de costa. No la delimitan continentes, sino solo corrientes oceánicas. En su interior las aguas parecen casi inmóviles, especialmente si se las compara con las olas agitadas de alrededor. Otra particularidad son las densas alfombras de algas pardas doradas, el sargazo, que flotan en la superficie. Los barcos que atraviesan estas zonas se quejan de una sensación extraña de silencio y viscosidad. Las hélices pueden enredarse en la vegetación y la navegación se vuelve más difícil. No es de extrañar que los marinos de antaño temieran estos lugares y contaran historias de barcos fantasma y tripulaciones que desaparecían. Los científicos discuten por qué precisamente aquí se forma un mundo cerrado que vive según sus propias reglas, pero hasta ahora no existe una respuesta completa y sencilla. El misterio de las luces. Min Min en la inmensidad australiana. En las vastas extensiones del outback australiano desde hace muchas décadas se observan luces extrañas. Se las llama las luces Min Min. Permanecen bajas sobre el horizonte, se mueven como si observaran a los viajeros y a veces persiguen durante horas a coches solitarios. Un conductor vio una de estas luces a lo largo de una carretera desértica. Las luces se mantenían a unos 100 metros, ligeramente por encima del suelo, y no se quedaban atrás respecto a su camión. Cuando se detuvo en un café de carretera, la luz también se detuvo, a solo unos pasos de él. Luego, según contó, de aquel resplandor se extendió hacia adelante una especie de vara zumbante que se deslizó por la hierba justo al lado de sus pies. El vídeo a cámara lenta mostró que el objeto se comportaba de manera extraña. Su longitud seguía siendo la misma, aunque estuviera en movimiento. También existen tomas diurnas. En ellas se ve una esfera plateada que parpadea y se queda suspendida a tan solo unos metros del operador. Hasta hoy las luces Min Min siguen apareciendo, siguiendo, quedándose suspendidas y escapando, creando la sensación de algo a la vez inteligente y totalmente ajeno. Las piedras que pasean solas por el desierto. ¿Por qué unas piedras gigantes parecen arrastrarse por el suelo dejando tras de sí huellas? En el Valle de la Muerte, en el lecho seco del lago Racetrack Playa, decenas de rocas, algunas de ellas de cientos de kilos de peso, dejan largas hendiduras sobre una superficie perfectamente plana. Durante décadas la gente venía aquí, veía las huellas, pero nadie conseguía presenciar el momento en que las piedras realmente se movían, como si alguien se encargara de hacerlo solo cuando nadie está mirando. Existían decenas de teorías, desde anomalías magnéticas hasta bromas de extraterrestres, hasta que, por fin, se grabó un time-lapse. La respuesta resultó no ser menos sorprendente que las propias huellas. En raros momentos de invierno en el lago seco, se forma una fina capa de hielo. Cuando el sol comienza a derretirla, el hielo se agrieta y se convierte en placas flotantes. Una brisa ligera mueve esas planchas, y éstas empujan lentamente pero con firmeza las piedras hacia adelante. Así aparecen las misteriosas hendiduras. El misterio parece resuelto, pero la impresión de que un día las piedras se mudarán a otro lugar por sí mismas sigue estando ahí. Un mundo perdido en la cima, el Tepuy Roraima. En la frontera entre Venezuela, Guyana y Brasil, se alza una montaña que parece haber sido recortada y colocada encima de la selva. Es el monte Roraima. Se eleva 1000 metros casi en pared vertical, y en su cima tiene una meseta perfectamente llana, como una gigantesca mesa de piedra. Los científicos consideran a Roraima una de las montañas más antiguas del planeta. Su edad podría alcanzar casi 2000 millones de años. No es de extrañar que precisamente esta cumbre inspirara a Arthur Conan Doyle para su novela El Mundo Perdido, donde en una meseta aislada siguen viviendo dinosaurios. Cuando uno se encuentra al pie de la montaña, es fácil imaginar que allí arriba de verdad se ha conservado algo a lo que la humanidad simplemente no ha llegado todavía.
Debido a su completo aislamiento, en la cima se formaron ecosistemas propios, plantas y animales que no existen en ninguna otra parte de la Tierra. Roraima es como un pequeño planeta independiente suspendido sobre la selva. Un cielo estrellado bajo tierra. Las luciérnagas de las cuevas de Waitomo. En la isla norte de Nueva Zelanda, hay cuevas donde el techo por la noche se convierte en un cielo estrellado. Las cuevas de Waitomo son famosas por sus corredores y salas de caliza, pero lo principal, aquello por lo que se viaja hasta aquí, es otra cosa. En las paredes y las bóvedas viven miles de luciérnagas que brillan con una luz suave y azulada. Al principio parece que navegas por un río directamente bajo el cosmos abierto. Tan denso y uniforme resulta el resplandor. Pero aquí la belleza es también una astuta táctica de caza. Las luciérnagas utilizan su brillo como señuelo. Descienden hilos pegajosos, y los insectos que vuelan hacia la luz quedan atrapados en estas trampas. Las cuevas comenzaron a explorarse a finales del siglo XIX. Y desde entonces, Waitomo ha entrado en la lista de las maravillas naturales más hipnóticas y ligeramente inquietantes de Nueva Zelanda. El Mar del Diablo de Japón, el pariente silencioso del Triángulo de las Bermudas. Frente a las costas de Japón, hay una zona del océano que los marinos evitan desde hace muchos siglos. Los habitantes locales la llaman el Mar del Diablo, y algunos, el Triángulo de las Bermudas del Pacífico. Esta zona se encuentra cerca de la isla Miyake y se hizo famosa porque aquí desaparecían barcos e incluso aviones. En la década de 1950, los japoneses enviaron un barco de investigación con más de 30 miembros de tripulación para averiguar qué ocurría en estas aguas. El barco desapareció por completo, sin restos, sin rastros claros, nada. Esto no hizo más que avivar los rumores de que en las profundidades ocurría algo inexplicable. Los científicos mencionan posibles causas, corrientes complicadas, actividad volcánica, anomalías meteorológicas, pero ninguna versión explica todos los casos a la vez. Por eso, incluso hoy, el Mar del Diablo sigue siendo una de esas zonas del océano de las que se habla en voz baja y donde muchos prefieren no tentar a la suerte. Una tormenta infinita, los relámpagos del Catatumbo. En las orillas del lago de Maracaibo, en Venezuela, existe un fenómeno que casi nunca se duerme. Los habitantes lo llaman los relámpagos del Catatumbo, y es uno de los eventos naturales más extraños de la Tierra. Cada noche el cielo aquí se enciende con cientos y miles de descargas. No es simplemente una tormenta ocasional. Los destellos pueden prolongarse durante horas, noche tras noche, durante meses. Durante años los científicos han intentado entender por qué precisamente este lugar parece bloqueado en modo de tormenta eterna. Se han propuesto decenas de teorías, desde particularidades del relieve hasta la composición del aire y los vientos, pero ninguna ha explicado del todo por qué este temporal se mantiene desde hace siglos casi sobre el mismo punto. Dicen que aquí se registran alrededor de 1,22 millones de descargas de rayos al año, y en las horas más activas, hasta 280 descargas en solo una hora. Los relámpagos del Catatumbo siguen siendo una de las tormentas más misteriosas del planeta, un fenómeno que parece no saber lo que significa apagar la luz. La cascada invertida de Nanegat. En el oeste de la India, en los acantilados cerca de Nanegat, hay un lugar donde la naturaleza se comporta como si hubiera olvidado cómo funciona la gravedad. Allí la cascada no siempre cae hacia abajo. A veces los chorros de agua se elevan hacia arriba, como si alguien hubiera invertido las leyes de la física. Cuando en la temporada del monzón, el viento irrumpe furioso a través del paso montañoso, sus ráfagas son tan fuertes que literalmente levantan el agua que cae y la lanzan de vuelta hacia el cielo. Los torrentes se convierten en una fuente gigantesca al revés, y todo alrededor queda envuelto en una fría nube de gotas. Visto desde fuera, parece que la realidad misma ha fallado. El agua no cae, sino que trepa hacia arriba, de vuelta al cielo. Los científicos lo explican por potentes corrientes de aire ascendentes.
A veces la realidad resulta tan fantástica que cualquier efecto especial parece aburrido. Y todos estos lugares extraños, aterradores y hermosos parecen decirnos lo mismo. Nuestro mundo es mucho más misterioso de lo que estamos acostumbrados a pensar. Si les ha gustado este episodio y quieren ver algo parecido o, quizá, una siguiente parte, entonces den like, escriban comentarios, cuenten sus propias historias y suscríbanse al canal Top Facts y ahora mismo vayan a ver nuestros episodios anteriores más top que ya han aparecido en su pantalla.